una nueva cápsula de fe para el día de hoy. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, de los versos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Evangelio de San Juan está presentando a Jesús como el Verbo de Dios y lo ubica en el mero inicio, en el principio del tiempo, cuando Dios creó todas las cosas materiales que hoy día existen. Nos dice que cuando Dios daba una instrucción, como por ejemplo sea la luz, era el Verbo, era Jesús quien ponía en obra la instrucción de Dios y la hacía realidad, y entonces la luz era un hecho. Así es que en el principio era el Verbo. Verbo es la palabra de Dios puesta en acción. Nos dice Colosenses en el capítulo 1:16, hablando de Jesús, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es que Jesús es el autor de todas las cosas que existen, poniendo en práctica las instrucciones de parte de Dios. Quiero que tú entiendas que tener fe en Dios, creer en Dios, es tomar su palabra como una instrucción sabia, como algo que va a tener excelentes resultados, y entonces ponerlo en práctica. Por la fe es que obedecemos la palabra de Dios porque creemos que es lo mejor que puede hacerse. Jesús así lo hizo. Él creyó en cada palabra que el Padre estaba diciendo como una palabra de gran sabiduría, y Él lo ponía en práctica. Él es el autor de todas las cosas. Así es que cuando nosotros ponemos en práctica la palabra de Dios, estamos tomando una posición de verbo. Es decir, la palabra de Dios está siendo puesta en acción. Y cuando tú pones en acción la palabra de fe, la palabra que está escrita, entonces pronto verás que se convierte en realidad. Nos dice aquí que todo fue hecho por Él y para Él. Así es que todas las cosas fueron hechas por Cristo Jesús, en Cristo Jesús y finalmente para Cristo Jesús. Y cuando tú pones en práctica las instrucciones de la palabra de Dios, las estarás haciendo tú, para ti y por ti. Tú serás el beneficiario. Esto es tener fe en la obra de Dios. Esto es tener fe en la obra consumada por Cristo Jesús. Si tú ves una instrucción, síguela. Esto es vivir por fe.